Qué lindo de ver a ustedes danzar, bailar, alabar a nuestro Dios con nuestras voces y también con nuestro cuerpo, ¿verdad? Qué precioso. No me la esperaba, pero qué lindo. El año pasado vine a una reunión breve en el Centro Arquidiocesano que nuestro querido y hermano, amigo en el Señor, Jairo Martínez, organizó para introducir a un equipo el Ministerio de Pastoral Migratoria. Esta reunión era precisamente el viernes que empezaba esta conferencia. Allí me enteré que el pueblo hispano en Atlanta es tan grande que tiene este espacio anual para reflexionar como cuerpo de Cristo en un lugar como este y regresar renovados para dar a conocer a ese Dios que constantemente nos encuentra en nuestros caminos personales, en nuestros caminos de familia y en los caminos de la sociedad. Muchísimas gracias por darme el privilegio de estar delante de ustedes y compartir algunas de las enseñanzas que nuestro Dios me da continuamente y así servirle diariamente. Como mencionaron, mi nombre es Elena Segura y soy peruana. Entiendo que hay una buena cantidad de peruanos aquí en Atlanta. Nací en una zona rural donde la mayoría de las personas son bilingües. Hablamos el español y el quechua, idioma oriundo del Perú. Desde muy niña notaba que había desigualdades en la comunidad y eso me tenía muy inquieta. Ya como adolescente me di cuenta de que las respuestas a mis preguntas tenían eco en los ideales que los grupos de justicia social comunitaria propagaban. Ya llegando a la universidad decidí dedicar mi tiempo y talentos a cambiar las estructuras sociales para buscar la justicia. En ese tiempo había grupos radicales que estaban buscando lo mismo, pero a través de violencia y confrontamiento con el sistema vigente. Algunas personas que conocí dieron su vida por estos ideales por los cuales lucharon. Y de veras que dieron su vida, cuando digo que fueron asesinados o les mataron, pero ellos creían que dando su vida, enfrentándose y dando todo su tiempo y sus ideales podían cambiar la sociedad. Era increíble la manera como ellos pudieron enfrentar y dar todo su ser para las metas que ellos alcanzaron, que estaban luchando. Cuando reflexiono y veo mi vida, me doy cuenta que los intereses, los dones, las experiencias que he vivido están interconectados. El pasado nos prepara para el futuro, pero también los dones que tenemos se inician cuando somos niños, niñas. Es increíble cómo nuestro Dios está tejiendo nuestra vida y preparándonos con tanta paciencia. Lo importante es darse cuenta y ver con los ojos de la fe que el propósito fundamental de nuestras vidas es de vivir completamente y genuinamente para la gloria de Dios. Paralelo a este caminar de buscar justicia para los pobres, Dios también me estaba acompañando de otra manera. Nací en un hogar evangélico. Mi papá, aunque era una persona laica y tenía su propio negocio, tuvo una experiencia de conversión cuando era joven y dedicó toda su vida a evangelizar. Cuando era niña, iba con él a visitar familias, a visitar barrios en el pueblo donde vivíamos y también zonas rurales. Inició a abrir 2, luego 10, luego 20 iglesias. Algunas veces digo, dame 2, 3 meses y voy a abrir una iglesia, porque desde que gateaba aprendí a hacer esto. Ahora hay más de 70 iglesias en la zona donde crecí. La Familia Segura,
Era la familia pionera de la Iglesia Evangélica Peruana en Andahuaylas, mi pueblo. Recuerdo mucho de que cuando tenía 13 años, noté que la comunidad tomaba la Santa Cena, nombre usado para la Eucaristía en la Iglesia Evangélica. Solo se celebraba una vez al mes. Me intrigaba tremendamente ese ritual. Decía dentro de mí, hay algo aquí, hay algo especial. ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo? No puedo identificar qué está pasando aquí. Yo acompañaba a mi papá cada mes. Hace un par de meses fui a visitar a mi mamá que tiene 91 años y estuve en el mismo asiento donde me senté por 5 años haciéndome esas preguntas. Este domingo, que era el único fin de semana que yo estaba en mi pueblo, por acto de nuestro Señor, se celebraba la Santa Cena. Esta vez estuve allí y pude decir, ahora sé lo que es esto. Ahora tengo las respuestas a mis preguntas. Después de 50 años, tenía las respuestas claras, concretas, precisas, abundantes. Espero compartir con ustedes en este tiempo estas respuestas a esas preguntas de niña. Era en el año 1984 cuando llegué a Chicago por la invitación de una persona que más adelante llegó a ser mi esposo. Desde estos años iniciales, Dios también me abrió puertas a estar cerca de la comunidad de refugiados. Visitaba y apoyaba a familias de Camboya que habían perdido a sus seres queridos y quedaron destituidos, y la única opción era salir de su país y venir a los Estados Unidos. Luego de casarme y tener 2 niños, inicié a trabajar en la Arquidiócesis de Chicago a los principios del año 2000. Cuando me contrataron, no me preguntaron si era católica o no. La persona quien me entrevistó se dio cuenta inmediatamente que tengo dones de servir y experiencia en justicia social. Esto, en un sentido, es un milagro. Esta persona confió tanto en mis valores y dedicación y abrió las puertas para usar mis talentos en la Oficina de Paz y Justicia. Muchas veces, Dios abre el camino de estas maneras. Una católica trabajando en la arquidiócesis, una no católica trabajando en la Arquidiócesis de Chicago, y muchas veces suceden asuntos en nuestra vida que parecen contradictorias, que parecen, en un caso, esquizofrénicas muchas veces, que no hacen sentido. Pero así es Dios muchas veces. Preparan cosas que no entendemos al principio, pero más adelante sí se entiende. Por 10 años fui la coordinadora de la Campaña Católica de Desarrollo Humano, un programa de apoyo a organizaciones comunitarias que trabajan en justicia social. Ahora que ya estaba en la arquidiócesis, donde tenemos más de 300 parroquias, me pregunté, ¿cómo puedo hacer mi trabajo si no conozco la comunidad? Tengo que visitar parroquias y hablar con los sacerdotes. Por supuesto, lógica. Soy peruana y como trabajadora en la comunidad esa es la manera como veía. Tengo que visitar parroquias. Esa era la razón por la que comencé visitando una por una a las parroquias. Y sí, terminé visitando 365 parroquias. Me di cuenta que los sacerdotes estaban más abiertos a reunirse conmigo después de la misa. Yo totalmente interesada en la reunión con los sacerdotes, simplemente en la reunión con los sacerdotes, inicié a ir a la misa. Era la primera vez en mi vida que tenía esta experiencia. Aquí estaba participando en la Eucaristía.
Y reinicié a intrigarme y otra vez con las mismas preguntas que me hacía de niña. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué significa el pan? ¿El vino? ¿Por qué se repite lo mismo cada vez? Hagan en memoria de mí. Hagan en memoria de mí. En memoria de mí. Ya como consecuencia de mi divorcio en el 2005, cuando enfrenté la vida en tinieblas y dolor, me hacía por primera vez preguntas tales: ¿qué es la fe? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la integridad? Ya Dios me había dado el regalo de la amistad de un sacerdote jesuita, quien se convirtió más adelante en mi director espiritual por muchos años. Era en el abismo, en la profundidad de la oscuridad y de las sombras donde encontré el agua viva, la Eucaristía. Una imagen que me impactó cuando tenía probablemente 7 años fue que mi papá tenía un proyecto de abrir un hoyo y contrató 2 trabajadores, quienes empezaron a cavar el hoyo muy temprano en la mañana, probablemente a las 7 de la mañana, y trabajaban por horas y horas. Yo miraba el desarrollo del trabajo y notaba la profundidad del hoyo y me asomaba de vez en cuando y también notaba que se puso oscuro. Ya no podía ver claramente y tenía un poco de temor. Unas horas más tarde, los trabajadores lanzaron un grito: ¡agua! ¡Agua! Encontraron agua en la profundidad del hoyo. Ahora que reflexiono acerca de esta historia, veo que Dios me dio esta imagen de niña que refleja mi propia vida. Mi vida es como el hoyo, donde hubo oscuridad, donde hubo dolor, donde hubo golpes de la vida. Y hay un poeta, Pablo Neruda, que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Se habla de los golpes que uno recibe constantemente en la vida. Yo sé que ustedes en nuestra comunidad en general se puede identificar con esos golpes. Allí, en la oscuridad, en el dolor, en los golpes, encontré el agua viva, el agua que fluye abundantemente y generosamente y se nos ofrece diariamente para alimentar nuestras vidas. Esta es la Eucaristía para mí. En el 2006 fui bautizada, confirmada y recibida en la fe católica. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Cuando somos bautizados, estamos identificados. Estamos siendo identificados, reclamados, marcados como hijas e hijas de Dios. Básicamente, reconocemos que tenemos el mismo ADN, la misma naturaleza divina de Dios. Este concepto aún me paraliza, porque es algo increíble que nosotros tenemos la naturaleza de Dios. El ADN está aquí con nosotros. Prácticamente, este concepto, cuando estamos renovando nuestro bautismo durante la estación de las Pascuas, es esto lo que hacemos. Prácticamente estamos diciendo: sí, Señor, sí, soy tu hija, sí, soy tu hijo. Es importante repetir con el corazón, porque necesitamos renovar nuestra identidad. Muchas veces olvidamos de quiénes somos y por qué estamos en el mundo. Debemos preguntarnos cada día: ¿quién soy yo? Y tener la respuesta a la mano y vivirla. Vivir nuestra identidad. En esta sociedad escuchamos voces que reclaman, pero son voces falsas.
Nos reclaman esas voces, voces falsas. Muchas veces son voces diciéndonos, si es que tienes este estilo de carro, de ropa, de casa, vas a ser feliz. Si tienes fama, vas a ser realizada. Si eres joven o si tienes un buen trabajo, etcétera, etcétera. Son voces que quieren robar nuestra identidad, si es que hacemos caso. El mundo está llena de voces falsas que reclaman nuestra atención diariamente, desde el inicio del día hasta la noche, y con los medios sociales se han quintuplicado y se ve constantemente. Necesitamos reconocer de dónde provienen y no dejarlas entrar en nuestras vidas. Jesús nos recuerda una y otra vez de ser vigilantes y discernir la identidad, de dónde vienen esas voces. Cuando estamos unidos a este Dios que nos llama a seguirlo, aprendemos poco a poco a discernir la falsedad de la verdad, de escoger caminar por la luz. Hace poco, el Papa Francisco publicó un libro llamado, en inglés, Rebuking the Devil, reprendiendo el diablo. Allí nos enseña cómo usar las herramientas de nuestra fe en la batalla espiritual que diariamente enfrentamos. Y es una batalla, la vemos constantemente. Discernir entre la verdad y la falsedad, entre la oscuridad y la luz. El problema es que muchas veces olvidamos quiénes somos. Somos hijas e hijos de Dios. Entonces, si somos esto, tenemos que parecernos a nuestro Dios. ¿No dicen las Escrituras que Dios nos creó a la imagen y semejanza? No solamente a la imagen física, pero a tener la semejanza, la semblanza, el aire. Piensen ustedes como madres y padres. ¿No nos alegramos cuando nuestros hijos, nuestras hijas hacen cosas buenas y decimos, eso hacía mi mamá, mi papá? Ella es igual que su papá. Nos sentimos orgullosas de que se parecen a los genes y cargan esos genes buenos de la familia. ¿Qué tenemos en los genes divinos? Hay muchísimas características buenas que ya cargamos en nosotros, que ya están dentro de nosotros, ya están en nuestro ADN. ¿Cuáles son esas características? Ya está en nosotros el amor, la alegría, la generosidad, la integridad, la paciencia, la bondad, la humildad, la gentileza, los frutos del Espíritu. Ya las semillas están en nosotros, pero muchas veces no estamos cultivando, abonando, regando para que crezcan y se hagan visibles y tengan frutos. Cuando vivimos unidos a este nuestro Dios, nos parecemos a Él. Vivimos como Él viviría. Esto es evangelización. Estamos dando testimonio de quiénes somos. Otros pueden notar y ser atraídos a seguir a este Jesús, a quien seguimos. Tengo una hijita que se llama Jennifer y tiene síndrome de Down. Con ella tengo que explicar y ser bien concretas para explicar las cosas, para que ella pueda entender más fácilmente. Entonces, para hacerle entender lo que es la Eucaristía, le dije, Jennifer, estamos caminando hacia la iglesia. Antes de entrar al templo, hay unos pisitos, hay unas alfombritas y nos tenemos que limpiar en la alfombrita, en los pisitos. Es importante que en nuestros pies no traigamos basura al templo. Esto es la confesión de nuestros pecados. Y luego vamos a encontrarnos con Jesús. Y le digo, y Jennifer me está escuchando con atención, en la Eucaristía, en la Eucaristía Jesús está con sus brazos abiertos, diciéndonos, ven acá,
En nuestros oídos nos recuerda, eres mi hija, y nos da un beso. Y cuando salimos, somos enviados a vivir como sus hijas, a ser sus princesas. Y la gente que tiene aquí, niños con síndrome de Down, van a entender muy bien. Las princesas, mi hija tiene 31 años y sigue creyendo en las princesas. ¡Qué precioso! Antes que nazca ella, cuando nació ella, pensé que Dios me había castigado. Oh no, otra vez, viendo el pasado. Dios me bendijo porque puedo ver el mundo con los ojos de mi hija. Y qué lindo, si somos princesas, si somos príncipes y princesas, claro que sí. ¿Por qué? Es el rey, ese es el rey. Y somos princesas y somos príncipes. ¿Y cómo viven las princesas y los príncipes? A ver, miren, ahorita todo lo que ahorita tenemos príncipes, princesas en Inglaterra, ¿no? Son los más famosos. Todo, es toda una cosa así. Pero si tenemos los genes divinos aquí y somos princesas. Y ahora vamos a seguir reflexionando porque la Eucaristía está conectado con eso. Otra vez, con la identidad. Acuérdense, ¿quiénes somos? ¿Quién es usted? Cuando me detuve a reflexionar, me di cuenta que la Eucaristía es radical. Jesús es el anfitrión y nosotros los huéspedes. Por eso en la Eucaristía, mira, está el altar, ¿no? Él es el anfitrión y nosotros somos los huéspedes, así como le explicaba a mi hijita. Somos los huéspedes, los que estamos entrando, viniendo. Él nos invita a su casa y cuando recibimos la Eucaristía nos convertimos en anfitriones. ¿Y a dónde vamos? Afuera. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Él es el anfitrión. Nosotros somos los huéspedes. Pero cuando recibimos la Eucaristía, salimos y nosotros nos convertimos en anfitriones. ¿A quiénes? A cualquiera que sea, quien sea, al mundo. Qué precioso. Pero también si Dios es huésped y nosotros anfitriones, al recibirle, Él hace con el Padre morada en nosotros. El anfitrión recibe. Necesitamos recibir en nuestro corazón a cualquiera que encontramos en nuestro camino. La misa significa ser enviados. Ya lo han escuchado varias veces ustedes. He escuchado por acá varias veces. Desde la mañana el sacerdote ha estado diciéndonos ser enviados. Eso significa. Somos enviados a recibir. Somos enviados a ser anfitriones a los huéspedes que encontramos en el camino. Seguramente ya escucharon ustedes varias veces, ya les estoy repitiendo esto otra vez más. La Eucaristía lleva a la misión. Esto es lo que significa ser discípulos misioneros, discípulos seguidores, discípulos hijas e hijas de Dios, los que seguimos, los que nos queremos parecer a ese Padre que tenemos. Somos discípulos seguidores de Jesús y compartimos con nuestras vidas a quién seguimos. Esto es ser discípulos misioneros. Qué lindo vivir en misión. Qué lindo tener esa misión. Desde que descubrí la fe católica, el don de la Eucaristía es uno de los regalos más grandes, más preciosos que descubrí. Para mí es un tesoro. Y en la fe católica me he dado cuenta también, tenemos muchas joyas, muchos tesoros. Pónganselas, úsanlas. Así Dios quiere que nos pongamos esos tesoros que tenemos. Qué preciosidad. Siempre hablo, cuando hablo de los tesoros que tenemos. Pero muchas veces nosotros los católicos vivimos como mendigos, que no tienen nada, que tenemos con la ropa. No, ¿se acuerdan que somos princesas? Eso no es conectado con los tesoros que tenemos. Y la Eucaristía es uno de los más grandes tesoros que tenemos. En mi experiencia personal, la Eucaristía tiene un papel fundamental diariamente. Tiene que ver con la identidad que les mencioné antes. Voy a misa,
cada día, para recordarme quién soy yo y para qué estoy en la tierra. Creo que esta es la misma idea de recordar, está cuando Jesús mismo instituyó esta celebración. Háganlo en mi memoria, recuérdenme. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, no te olvides que estoy yo aquí vivo. No te olvides quién eres. ¿Cómo mantener fresca la memoria y así experimentar y vivirla diariamente? Cuando voy a misa, siempre estoy yendo, diciéndome, ay Señor, ¿qué me hablarás hoy día? ¿Qué me hablarás hoy día? Yo sé que me hablará, no solo a mí, a la comunidad. Y Dios nos está hablando bastante estos días. Muchas veces las distracciones me llevan a otros caminos, pero poco a poco estoy aprendiendo a escuchar más de cerca esa voz de Dios que me habla en este momento, en el momento de la Eucaristía. Dios nos está hablando vivamente, claramente. En la Eucaristía, Dios viene cerca de nosotros. Toma la iniciativa de estar presente aquí y ahora. Está tan al alcance de nosotros que podemos verlo, escucharlo, sentirlo. Si nos presentamos completamente con esta disposición, les aseguro que ustedes escucharán la voz de Dios, lo verán en el mensaje de su sacrificio y amor hacia nosotros, lo sentirán en sus corazones abiertos. De esa manera se renovarán y recordarán qué es nuestra misión en la tierra. Como verán, estoy hablando de intimidad. Amigas íntimas o amigos íntimos conversan, hablan, se conocen. En el Perú decimos, son carne y uña, unidos. Los amigos íntimos son carne y uña, decimos. Teresa de Ávila hablaba con Jesús como si nada, hablando así como yo estoy hablando a ustedes, abiertamente. La Eucaristía nos prepara para esta intimidad con Jesús y su pueblo. El teólogo Henry Nouwen dice que Jesús en la Eucaristía es Dios por nosotros, Dios con nosotros y Dios dentro de nosotros. Uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras es la historia del camino de Jesús, de Emaús. Allí vemos a esta persona inicialmente extraña y que se invita a sí mismo en el camino de la tristeza que vivían. Ellos le invitan a su casa y solamente luego de que cuando parte y bendice el pan, lo reconocen, pero desaparece. Me pregunto, esa historia es fascinante para mí. ¿Por qué desapareció Jesús en el momento que ellos le reconocieron? En el momento de la partición del pan y estos discípulos lo reconocieron. Se fue. ¿Qué quiere decir esto? Una manera como entiendo este misterio es que ahora que compartimos, ahora que entendemos, ahora que reconocemos, ahora que nuestros ojos, nuestros corazones se abrieron, tomamos su cuerpo. Nos toca a nosotros ser su cuerpo, vivir como Él entre nosotros. De esa manera nos convertimos en anfitriones para otros y de esa manera otros son los invitados, los huéspedes. Ellos verán en nosotros a ese Jesús vivo, a ese Jesús que nos habla, a ese Jesús que está entre nosotros, aquí y ahora. Así veo la multiplicación de los panes también. Si compartimos nuestra vida, que refleja nuestra identidad, hijas e hijos de Dios, y otros hacen lo mismo, hay un fenómeno de multiplicación. Somos discípulos misioneros, nos estamos evangelizando y evangelizando a otros. Jesús está entre nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Somos una familia. No estamos desconectados como la sociedad muchas veces nos hace percibir y experimentar. Todos tenemos un creador. Somos una comunidad universal.
También creo que la Eucaristía nos abre los ojos, nos abre los oídos, nos abre el corazón para que veamos el mundo de esta manera. Desde el 2005, Dios me dio la oportunidad de estar involucrada con la campaña católica de reforma migratoria, que fue una campaña histórica y profética, iniciada por la Conferencia Católica de Obispos. Era la primera vez en la historia que la Conferencia de Obispos se comprometió decididamente a buscar cambios legislativos para regularizar el estado legal de inmigrantes que están en este país. Y estoy tan agradecida por ese acto histórico de los obispos, que hasta este momento continúan en ese proceso. Como algunos de ustedes quizá podrán recordar, la ley de reforma migratoria no pasó en el 2007. Me acuerdo muchísimo, en el 2005, cuando empezamos, tenemos 192 diócesis en el país, creo aproximadamente 190 diócesis. Pero en ese año 2005 teníamos aproximadamente 125 diócesis en el país que se comprometieron con esta reforma migratoria y luchamos enormemente. Me acuerdo bien claramente que en Chicago colectamos 284 tarjetas, que en ese tiempo, 2006, había una proposición antimigrante muy similar a los que está pasando ahora, pero era el 2006. 284,000 tarjetas y llevamos al Congreso con un grupo de sacerdotes y personas y obispos, llevamos al Congreso. Y algunos de ellos hasta no podían creer que habíamos colectado en 290 parroquias todas estas cosas. Pero había mucha esperanza de que la ley de reforma migratoria pasaría en el 2007. No pasó. Muchos de nosotros inmigrantes nos encontramos en cenizas, porque parecía que todo había terminado. 2007. Como ustedes podrán recordar, mi conversión al catolicismo fue en el 2005. Ya en el 2007, cuando el tiempo de las deportaciones se incrementaban, las redadas, mucha incertidumbre en la comunidad, yo ya había aprendido a preguntar a Dios acerca de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. En este caso, le decía, ¿qué estás diciendo con esto? Señor, ¿qué estás diciendo con esto? 2007. ¿Por qué dejas hacer sufrir a tus hijas y tus hijos? ¿Cómo podemos ayudarnos los unos con los otros? ¿O tenemos que esperar que nuestras hermanas y hermanos americanos nos ayuden? Como respuesta a esas preguntas, la llegada del documento Aparecida, cuyo arquitecto principal es quien ahora es el Papa Francisco, en el 2008 el Ministerio de la Pastoral Migratoria nace. Este ministerio invita a inmigrantes a responder ese llamado bautismal, esa identidad que decimos, esa marca que tenemos de servir, de trabajar por justicia y acompañar en nuestras comunidades parroquiales. Claramente, nuestro Dios está abriendo las puertas en esta arquidiócesis para que este ministerio se inicie. El arzobispo Gregory, en marzo, unas semanas antes que salga, nos invitó a venir acá a hacer la introducción de este ministerio y hacer una presentación a los sacerdotes hispanos aquí. Entonces estamos muy agradecidos que Dios está abriendo las puertas. Ya Yolanda Muñoz, que trabaja en la oficina de multicultural, tiene más información para los sacerdotes, particularmente, y las personas interesadas, ella le podría dar más información. Pero regresando al cuerpo sufriente, una de las cosas que estoy aprendiendo es hablar con Dios como un amigo que está listo a escuchar nuestras luchas, cualquiera que sean. Me sentí libre de hacer preguntas
Y claro que tengo muchísimas preguntas y algunas veces hasta siento que estoy boxeando, peleando así en boxing. Algunas veces casi caigo noqueada en el piso porque ya no puedo. Ya con preguntas muy difíciles, no encuentro respuestas. Cuando la comunidad sufre y me levanto a las 4:30 de la mañana, otra vez, año tras año, cada viernes en el centro de detención, cuando veo familias separadas, cuando hay gente con tanto distrés. Entonces traigo mis preguntas a este Dios que escucha y le digo, y así, diario, constante, hace años, hace 2 años, hace estos meses, estos días, ayer, hoy día, muchas veces. Y algunas veces no sé la respuesta, solo sé, sígueme, adelante, caminemos juntos. Cree, Elena, cree, espera, escucha. Eso es lo que escucho. Pero qué precioso de tener esa intimidad. Y eso es lo que Dios nos está llamando acá, a esa intimidad. ¿Está listo a escucharnos? Quizá no responder como nosotros quisiéramos, pero sí su presencia está aquí. Por supuesto, una de las preguntas que tengo es ¿por qué nuestro Dios tiene a la comunidad indocumentada en incertidumbre desde el 2005? Los obispos han sido fieles en la lucha desde ese año y continúan trabajando a través del programa de justicia para inmigrantes en Washington, D.C. El Comité de Inmigración de Obispos se mantiene vigilante. Estuve allí hace un mes y siempre ellos continúan llevando la voz al Congreso para seguir buscando cambios legislativos. Sin embargo, la realidad es que la situación no solamente para la comunidad indocumentada se puso terrible, sino para la comunidad inmigrante en general. Se ha puesto muy intensa y tensa en estos últimos años. A través de nuestro Ministerio de Pastoral Migratoria, estamos cerca al pulso de la comunidad inmigrante, de la comunidad y de las necesidades. Cuando pienso, ¿cómo se siente nuestra comunidad? ¿Cómo experimenta esta realidad? La imagen que se me viene en mente es de una persona maltratada. El dolor es tan intenso que muchas veces es mejor vivir bajo las sombras. Duele menos cuando estamos en silencio, en anonimato. Pero si Jesús estaría aquí, ahora, en el 2019, hoy día, ¿qué diría? ¿Qué haría? ¿Cómo respondería a esta realidad? ¿Qué diría a los jóvenes soñadores que obtuvieron DACA, pero están en amenaza continua de que este programa termine? ¿Qué diría Jesús a las madres y las esposas que vienen al centro de detención a despedir a sus hijos y con lágrimas y con el corazón partido? ¿Qué diría Jesús al trabajador que maneja cuidadosamente para no ser detenido y deportado? No estoy pintando una imagen que los indocumentados son puros e inocentes, no. Todos sabemos que hay personas que cometieron crímenes y que necesitan ser deportados, como los obispos mismos lo dirían. ¿No es en una situación similar en que se encontraban los discípulos de Jesús en Emaús? Estaban devastados de dolor, confundidos, deprimidos. Estaban en el camino de Emaús. ¿Y quién se invita a ese camino? ¿Quién se invita a ese camino de los discípulos? Jesús se invita a sí mismo. Camina a su lado, siente el dolor, la incertidumbre de ellos, dialoga, los acompaña, camina con ellos,
esta historia, les decía que es mi favorita. Es nuestra historia, aquí y ahora. Cuando reflexiono en esta historia y veo la realidad que vive nuestro pueblo, veo claramente que Jesús está ahorita con nosotros, en este día. Está aquí cuando sentimos desanimados por la manera como la administración presente percibe a la comunidad inmigrante. Está aquí cuando hay temor que ICE podría aparecerse en el trabajo o en la casa o ahora en las fábricas, en los lugares, en las compañías. Está aquí cuando hay dolor en el corazón, cuando no hay respeto por la dignidad humana. ¿Cuál es tu camino de Emaús? ¿Cuál es tu camino de Emaús? Todos tenemos uno, estamos en un camino. He hecho referencia en el contexto de la comunidad inmigrante, pero nuestro camino de Emaús puede ser personal, puede ser una enfermedad que estamos enfrentando, problemas con nuestros hijos, problemas económicos, hábitos que no podemos controlar. ¿Cuál es tu camino? Mira a tu lado. Jesús está caminando ahí cerca a ti. Reconócelo, reconócelo. Habla con Él, habla, te llama a la intimidad. Cualquier pregunta que tienes, habla, pregúntaselo, comparte, respóndele, te habla, te contesta, sí te habla, sí te contesta. Comparte, habla. Pero Jesús necesita ser encarnado en nosotros también. No va a venir Jesús del cielo y aparecerse con nosotros en nuestra imaginación. Nos necesita. Necesita nuestras manos, necesita nuestros pies, necesita nosotros. Este concepto del corazón de Jesús es increíble para mí. Ustedes quizá, muchos de ustedes son católicos de muchos años, ¿no? Yo como católica solamente tengo 13, 14 años, estoy aprendiendo cada vez los colores. ¡Ay, Dios mío! No sabía de los colores. ¿Qué significa todo? La semana pasada, esta semana, el miércoles, el sacerdote dijo, las manos cuando hacemos así en la Eucaristía, esto significa, cuando el sacerdote está abriendo las manos así, significa, Señor, estoy aquí arrepentido, estoy aquí listo para poder estar presente contigo, arrepentido, pero al mismo tiempo alabando a nuestro Dios. Qué lindo que si nuestras vidas serían así como la de los sacerdotes con sus manos abiertas, que esas nuestras vidas sean de alabanza al Señor. Qué preciosidad. Una de las cosas que estoy aprendiendo es también de Dios que me dé su corazón para sentir como Él siente. Necesitamos entrar a la situación de la hermana y del hermano. Si esto no sucede, no estamos viviendo como comunidad. El Papa Francisco siempre nos recuerda que no seamos indiferentes hacia la hermana y el hermano, que aprendamos a llorar, que sintamos como la hermana y el hermano siente. Si esto sucede es porque que tu dolor es mi dolor es tu dolor, tu alegría es mi alegría es tu alegría. Esto también es ser de un mismo cuerpo. Que Dios nos dé la gracia de vivir esta realidad, de darnos la visión y experiencia de estar en solidaridad, en conexión, en relación y en comunión. Somos un cuerpo de Cristo. La comunidad inmigrante está sufriendo en silencio. Hay muchos asuntos de salud mental porque la realidad es fuerte y afecta al estado emocional. Muchas de nuestras hermanas y hermanos inmigrantes están cargando la cruz. ¿Estamos listos a cargar su cruz? ¿Podemos ser Simón o Verónica que ayude a cargar esa cruz? Que Dios nos dé el privilegio y su corazón, el corazón de Jesús, para acompañar como Jesús acompañó en el camino de Emaús. El teólogo Henry Nouwen dice que Dios se hace humano en la encarnación como Jesús. La encarnación continúa. ¿Cómo? En el cuerpo de Cristo, el cuerpo de los creyentes, la iglesia. Somos el cuerpo vivo de Cristo. Y acuérdense,
La encarnación es como estar dispuestos como María para hacerse presente, dar espacio, hacer entrar a nuestro cuerpo el nacimiento de Cristo en nosotros, para alimentar la semilla divina ya sembrada en nosotros. Recuerden que tenemos el ADN divino en nosotros. El teólogo Rolf Heiner tiene un librito que se llama Esperando por Cristo en la Eucaristía. Y dice que la Eucaristía es un abrazo, es el contacto físico, hay intimidad, hay comunión, hay unión. En este contexto, la Eucaristía es un ritual del abrazo de Dios. No necesita ser entendido, estudiado, sino experimentado. La Eucaristía es el beso de Dios. ¡Qué lindo! Eso le encanta a mi hijita, pero me encanta a mí también. La Eucaristía fue constituida en la hora de la soledad. Por eso que es importante, el dolor que les hablaba es crítico. Pero fue en el dolor de la soledad, el abandono, de lucha. Las palabras de la institución se expresan también un hecho fuerte y claro. El pan se parte para la salvación. Y todos, si somos lo que comemos, y lo que comemos es el pan partido y repartido, también nosotros somos repartidos para hacer el testimonio de nuestro Dios. Y ahora, para terminar, en la historia de Emaús, el visitante se convirtió en amigo. Les dio su espíritu de gozo, de paz, de valentía, de esperanza y de amor. No hay duda de que Él esté vivo. Este Cristo vivo nos invita a ir a regresar a casa, a ir de la duda a la fe, de la desesperanza a la esperanza, del temor al amor, del caminar lento a correr. La Eucaristía no está completa si no proclamamos esta verdad. Anda y comparte lo que has visto y oído. No es solo para ti, son para tus hermanas y hermanos que están listos a recibir a Dios. Anda y comparte lo que has visto y oído. Muchísimas gracias por el privilegio de compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.